¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la primera edición de Código Penal, el primer programa sobre casos policiales de la televisión jujeña. Álvaro Tejeda, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, contento por esta iniciativa, por este nuevo desafío periodístico y sí, como vos dijiste, ¿no? Es el primer programa que va a tratar temas que son meramente policiales y judiciales en la provincia de Jujuy. Bueno, vamos a tener para comenzar el programa un caso realmente que ha conmocionado a toda la sociedad jujeña. Un hecho que ha ocurrido el 19 de abril pasado, en horas de la mañana, en pleno centro de la ciudad del Carmen, Belgrano al 800, en donde un hombre de 64 años, que regaba las plantas, fue asesinado a quemarropas, ultimado por detrás a quemarropas de varios disparos. Por el hecho, hay una persona que está detenida, su yerno, de 32 años, José Luis Flores, un empresario muy conocido en el ambiente, sobre todo electrónico, cibernético, era prestamista además, y bueno, luego de la pandemia, su empresa empezó a tener problemas financieros, y ese, atención, porque habría sido uno de los puntos, ¿no?, fundamentales que tiene que ver con el supuesto móvil del crimen, por lo menos que la justicia investiga. ¿Sabés que Orlando Flores, que es la persona, la víctima, habría, en el momento que agonizaba, antes que llegue la ambulancia, habría intentado decir el nombre de su atacante, pero bueno, ha sido, digamos, una conmoción tan implacable, tan importante, que no ha podido siquiera contar. Nosotros estamos viendo en placa ahora más o menos lo que habría pasado, ¿sí? El 19 de abril por la mañana, recordemos que era feriado en nuestra provincia, recordemos que había mucho movimiento en ese lugar, había mucha, sobre todo en calle Belgrano, ¿no?, del pleno centro una de las calles principales del Carmen. Así es. Si no la principal. Igual no era muy temprano. 10:30 de la mañana. ¿Sí? Bueno, los testigos dan cuenta de algo, que vieron caminar a una persona con una contextura física que podría identificar ya a alguien, a primera instancia, ¿sí? Vecinos, testigos oculares, una persona robusta, más o menos baja, con tal ropa, con tal color de piel, que bajó de un auto que pasaba por el lugar casi siempre. Son datos que la Brigada de Investigaciones va tomando en cuenta. Habíamos mencionado que fue ultimado de varios disparos a quemarropa. Ese disparo a quemarropa tiene algo que ver, digamos, en los estudiosos forenses hablan de esto, ¿no? De el acercamiento por la espalda. Sí, el parentesco, o por lo menos conocer a la víctima habla de esto, ¿no? Porque si no, digamos, el acercamiento con un arma y detonar muy cerca tiene un significado. Bueno, los especialistas forenses sobre todo se fijan en eso. ¿Sabés que la Brigada de Investigaciones trata de entrevistarse con los parientes directos de la víctima? Y hay algunas declaraciones que fueron por lo menos inconsistentes de esta persona que luego fue detenida. Me refiero al yerno de la víctima, a José Luis Flores. Estuve en tal lugar, pero después fui a otro lado, después no me acuerdo, pero estuve en tal otro, pero en realidad yo estuve ese día en mi casa. Él tenía residencia en San Salvador de Jujuy y de repente su teléfono se activa en la ciudad del Carmen, cosa que no pudo probar, no pudo decir el fiscal. Sí, la verdad, yo estuve, pero no estuve, fui, pero no fui. Claro. ¿Sabes que antes de la feria judicial, la persona que estaba imputada en primera instancia, antes de la feria judicial, pide declarar? Y dice, la verdad, sí, fui a hacer unos trámites de la ciudad del Carmen, fui con un amigo. ¿Qué amigo? Y tal persona. Ahí inician otra investigación, pero ya el fiscal había ordenado la detención de José Luis Flores y lo imputó por un homicidio doblemente agravado. Calificación legal que le puede caber pena de prisión perpetua a esta persona por el crimen. ¿Sí? Acá, vos me decís el agravamiento sería por el parentesco. Por el parentesco, así es. Sí, justamente. Bueno, de acá se desprende algo que va a dar mucho que hablar. ¿Sí? ¿Por qué? Pero atención, hay un detalle que vos lo señalás que es muy importante. Es la primera declaración de él, que él dice que no estaba en ese lugar. Sí. Entonces eso ya es grave porque, claro, el fiscal, sabiendo que la celda se activó
en la ciudad del Carmen. Él no vivía en el Carmen, él vivía en San Salvador de Jujuy. En el barrio Alberdi En el de barrio San Alberdi. Salvador de Jujuy. Bien. Sí, así es. Ahora bien, la víctima tenía hermanos, todos pequeños productores en la ciudad del Carmen, que llegaron a la justicia y dijeron, mire, queremos constituirnos como querellantes. El fiscal le dijo, mire, ya su hija está constituida como querellante, entonces, porque, digamos, siendo parientes, se van a adecuar y lo que vamos a informarle a través del abogado querellante a toda la familia. No, dijeron los hermanos, no queremos hacer una querella adhesiva, queremos constituirnos de otra manera, de otras formas. ¿Y por qué? La víctima tenía una sola hija, de 32 años, que se constituye como querellante, presenta a un abogado para que se esclarezca el crimen de su padre, que recordemos que por el hecho está detenido su esposo, pero a la vez, y según la información que nosotros tenemos, que digamos responde a lo de los parientes directos de la víctima, también esta mujer habría conseguido un abogado defensor para su esposo. Entonces hay una cierta incompatibilidad en los criterios para esclarecer el hecho, ¿sí? Por eso mismo, los familiares directos, no los hermanos de Orlando Flores, dicen, nosotros queremos constituirnos también como querellante porque nos resulta casi, digamos, inadmisible de que, digamos, con el luto y con toda esta situación de la pérdida de un ser querido, una misma persona sea la que maneje los expedientes judiciales, tanto de la querella como de la defensa. Algo que por lo menos hasta ahora nunca se había visto, por lo menos yo desconocía que podía haber. Lo que pasa es que eso plantea también la idea de que la hija de la víctima entiende que su esposo es inocente. Porque, a ver, supongamos que realmente fuera inocente. En este caso hay muchas presunciones de que lo ponen en una situación muy comprometida al marido. Pero supongamos que fuese inocente. ¿Podría haber hecho eso? Sería lo lógico, ser querellante porque la víctima es su papá y al mismo tiempo defenderlo a su esposo si creyera que es inocente. Por eso eso no es lo raro, digamos. El tema es que qué es lo que ella realmente sabe. Después de las declaraciones, después de los elementos de prueba que se fueron reuniendo, luego de cuando culmina el receso invernal de la feria judicial, la Fiscalía ordena la detención de otras dos personas muy allegadas a Flores. Digo, Flores imputado, no Flores víctima. Un hombre de apellido Chaparro y otra persona. Estas, digamos, y además fueron imputados por la supuesta coautoría. Para la justicia hay 3 personas que han participado de manera esencial para que se produzca el crimen, ¿sí? Ahora, ¿cómo el tema de los testigos? Porque, a ver, a plena luz del día, en una calle importante, 2 detonaciones, o por lo menos se dijo eso en un primer momento, que había recibido 2 disparos, y nadie vio, nadie se acercó, hay declaraciones nadie se asomó. Que constan en el expediente que son de testigos que han ayudado de forma muy importante para el avance de esta investigación. Por supuesto, estas declaraciones testimoniales, pero sobre todo los elementos de pruebas que tienen que ver con el teléfono celular, que tienen que ver con una relación muy tensa que vivía conflictiva, con el suegro, claro, el suegro con su yerno, justamente por esto, relacionada ¿no? Por una deuda con temas económicos. Sí, resulta ser que el hombre, su hija y su yerno tenían una cuenta bancaria en común. Aparentemente, uno de los integrantes la habría vaciado o habría extraído un dinero sin consulta previa y esto habría terminado ocasionando todo este conflicto. Todo un conflicto, una relación muy complicada, en que bueno, la justicia imputó, detuvo y ahora bueno, cree que es el principal acusado, este hombre de 32 años. Además, este hombre de 32 años también era un hombre que tenía, si se quiere, empresas o algún movimiento financiero, y en los últimos tiempos, por lo menos esto es lo que vos contaste, habría estado con graves
problemas, ¿no? Habría, no sé si llegado a una quiebra o a un cierre de sus negocios. O sea, se nota que, o se sabe, que él estaba en una situación desde el punto de vista financiero crítica. Sí, sí, ¿no? bueno, eso también está en el expediente, eso también habla, ¿no? Da cuenta de lo que puede terminar, de lo que puede terminar pasando de ahora en más. ¿Por qué? Cuando fue detenido Flores, lo primero que se hizo, el abogado defensor, lo primero que hizo fue tratar de que su cuenta bancaria no sea inhibida. Lo primero que se hizo, que no se le dio lugar. Digamos, si el móvil de esto se investiga por una deuda, por una cuenta, entonces ahora hay que ver, y es materia de investigación, de dónde esta persona pudo haber, por ejemplo, si decía que no tenía plata, si decía que estaba en quiebra, contratar a un abogado, de dónde pudo, digamos, sostener esta investigación penal preparatoria, desde su lado, ¿no? De la parte de la defensa, por eso mismo. Lo que hay de cierto hasta ahora es que el primer imputado, el principal acusado, ha declarado una sola venta al fiscal y no ha dado ningún dato de relevancia, no hubo un dato de interés que diga o que lo pueda eximir de esta grave acusación que pesa sobre él. Fundamentalmente el tema de la coartada. No tiene una coartada para decir yo no estuve en ese lugar. Totalmente. Bueno, y ahora vamos a ver qué dice la Fiscalía si da lugar a que se constituyan como co-querellantes los hermanos de la víctima fatal, que es lo que están peleando desde el momento de ese 19 de abril que ocurrió el hecho. Ahora, nos preguntemos, ¿no? Si realmente la hija supiese de esta situación, si la hija estaba al tanto de estos problemas entre su pareja y su papá y demás, y si fuese cómplice, hablemos en el terreno de las hipótesis, y si fuese cómplice, sé que cuesta encontrar casos en la historia criminal argentina de una situación así. Yo la desconozco, no sé si habrá. Por eso digo, sí. Pero normalmente, por ejemplo, supongamos que, a ver, ella no lo mató al padre, está claro eso, no la podemos culpar a ella, supongamos que hubiese sido su pareja, ¿no? Pero no hay casos de personas que, mujeres, sí de varones, bueno, hay casos de parricidios muy conocidos, la mayoría son varones, pero digo, es raro que una mujer atente contra la vida de su padre, directa o indirectamente, como sería en este caso. De momento, en este caso en particular... Estamos hablando hipotéticamente. Sí, en este caso en particular estamos... no tienen... Sino que, bueno, los investigadores no descartan que surjan nuevas detenciones en los próximos días, luego de las declaraciones de estos dos nuevos detenidos, estos dos nuevos imputados por el crimen del productor, el pequeño productor de la ciudad del Carmen. Bueno, yo quería recomendarles una muy buena película que tiene que ver con un crimen, justamente bueno, en este caso sería un crimen un poco, digamos, culposo, ¿no? No es el homicidio intencional que todos conocemos, y es una película que dirigió Sidney Lumet, que es una gran película del año 2008, con grandes actores. Nos referimos a Ethan Hawke, a Philip Seymour Hoffman. Realmente una de las mejores películas de la historia del cine, y tiene como temática el tema del crimen, de un homicidio, de una cosa que se le va de las manos a dos hermanos que quieren asaltar la joyería de los padres. Por supuesto no tenían la intención de ocasionar ningún tipo de muerte, pero bueno, es una gran película, y creo que de las grandes películas de la historia criminal del cine, una película que queríamos recomendarles hoy en Código Penal. Perfecto, a verla a todos.
Segundo bloque de Código Penal, en este caso el caso José María Villafañe, un joven de Libertador General San Martín, oriundo de Libertador, pero afincado hace unos años acá en la capital de los jujeños, una persona asesinada y un caso que tiene un montón de aristas y que queríamos compartir con ustedes. Eran las 8:30 de la mañana del domingo 3 de mayo de 2020, cuando dos uniformados de la policía de la provincia tocaron con nerviosismo la puerta de la casa del barrio 249 Viviendas, a pasos del Bachillerato 2 de la ciudad. Buscamos a la familia de José María Villafañe. Necesitamos que se presenten de forma urgente en el Hospital Snopek de Alto Comedero, dijeron escuetamente antes de retirarse. Ni en la peor pesadilla, su mamá, Miriam, su padre, René, ni sus hermanos, Cristian, Rodrigo, Juan Pablo y Florencia, se hubiesen imaginado nunca lo que había sucedido. José María yacía muerto en la morgue desde hacía por lo menos 5 horas. Lo había llevado al nosocomio de Alto Comedero su novia, Magalí Quiroga Sáenz, con un disparo en la cabeza y bañado en sangre, cerca de las 3:30 de la mañana. El equipo de guardia poco pudo hacer. Josema llegó casi sin signos vitales, perdiendo su vida minutos después ante la impotencia de quienes intentaron salvarlo. Magalí Quiroga, empleada de la legislatura de la provincia, una persona, según la familia Villafañe, con problemas de adicción, huyó del hospital con una premura difícil de entender y justificar, apareciendo misteriosamente 12 horas después en la Brigada de Investigaciones. Alegó que el disparo se produjo dentro de su Ford EcoSport de forma accidental y no supo explicar en qué circunstancias extravió el arma homicida y su teléfono personal. Magalí y José se habían conocido en agosto de 2019 en el boliche Topado. Bueno, ellos se conocieron en un boliche acá en Jujuy, porque él era muy de salir, sin embargo no tomaba, pero al tipo le gustaba salir y ella lo veía seguido y un día fue y lo encaró, le dijo: che, mira, yo te vengo viendo que vení este día, la semana pasada también, y así, me parece re lindo, y justo da la casualidad de que un familiar de ella, a su vez, es amigo de mis hermanos, entonces ahí fue como que, vos lo conocés a tal, sí, yo también, y ahí fue como que empezaron a tener un vínculo por amigos en común. Y ahí, bueno, fue cuando se conocieron y empezó todo, y da la casualidad de que yo estaba esa noche. José María era una persona honesta, amante de la música, del gimnasio, de los autos y del tuning. Su vida transcurría tranquilamente al calor de sus afectos, su familia y un grupo de amigos que lo idolatraban. Él era una persona que no consumía nada de nada. Imagínate, chico fitness. Yo en algún momento lo seguí también a él, la verdad que es un crack, es él cómo trabajaba y cómo una disciplina el tipo con su cuerpo, de su alimentación. La verdad que nosotros era hasta objeto de carga, siempre teníamos así esa ida y vuelta, ¿viste? Una persona muy humilde, de un corazón muy grande. Él dejaba cosas de hacer por él para hacer por otros. Y era muy
como te digo, en el sentido muy humilde, en la parte esa. Lo queríamos mucho a José María, lo queríamos mucho, no solamente yo, sino mi familia también. Era muy familiar, nos juntábamos los fines de semana, nos íbamos al campo. A través de Fernando, bueno, lo conocí, como bien lo dijo él, compartimos muchísimas cosas, salidas, cumpleaños, almuerzos, conocí a su familia. Antes de conocerlo yo personalmente los conocía por él, porque era un chico que todo el tiempo hablaba de su familia, de su hermana, su mamá, su papá, mostraba el amor que sentía por su familia. Y es un chico que me cuesta hablar en pasado porque todavía lo tengo presente, que como le dije yo, la familia son esas personas que uno conoce y deja una huella tan grande, un chico tan feliz, tan lleno de vida, tan lleno de proyectos, siempre contando lo que él quería hacer, quería estudiar, lo que le gustaba, le apasionaba del tuning, lo que hacía. Muy, muy buena gente. Todo el mundo lo quería, todo el mundo lo amaba, todo el mundo sentía muchas cosas por él, aún así no siendo amigo. Entonces, era un ángel, era una persona de luz, que lo único que transmitía era amistad. Esa amistad que lo llevó a que hace poco nuestro familiar y amigo del Libertador, del barrio, le hagan una placa en homenaje a él, a la canchita que nosotros íbamos a jugar cuando éramos chicos. Canchita de José María le pusieron, hicieron un mural, lo pintaron, lo retrataron para que nadie se olvide de él. Cometió un solo pecado grave, que en este caso tuvo consecuencias nunca pensadas: enamorarse de la persona equivocada. Desde un primer momento decidió que la relación con Magalí tendría todas las formalidades. De hecho, la presentó a su familia, organizando para tal fin una cena con días de anticipación. Sí, una cena muy formal, porque nos vino avisando casi una semana atrás. Nos venía diciendo, che, van a estar disponible este día, pero yo la quiero presentar a Maggie, quiero formalizar. Así que sí, un buen día organizamos todo para que vengan los dos, él la presente bien, a mi mamá, mi papá, todos nosotros. ¿Cuál fue la impresión que tuvieron cuando la trataron? Yo la noté muy callada ella. Él igual nos advirtió que ella era un poquito tímida y no sé qué. Nada muy extraordinario, solamente que estaba así callada y mucho no hablaba, y nosotros somos re confianzudos. ¿Cómo andás? Vení. Y queríamos integrarla a la familia, digamos, porque ella, al pasar a la puerta de mi casa, ya era una más de nosotros. Miriam, la mamá, sintió que algo no estaba bien, pero prefirió no decir nada. Pero bueno, no me animé a decirle a mi hijo de que, bueno, esa chica no me gusta. O sea, son los hijos que eligen. Y no me animé, no le dije nada. Le dije, bueno, está bien. Vos te dice esta chica y bueno, te amo. Conocelo. Porque hacía poco que nosotros no sabíamos quién era, de dónde venía, qué familia tenía, nada. Así que bueno, lo aceptamos. Así fue. Así que así vino y sí, también empezamos a preguntarle cosas, dónde trabajaba, qué hacía. Y era como que no quería decir mucho, es la verdad. Ella, sí, yo trabajo acá, no, sí, y nada más. Entonces, entiendo también de que cuando uno llega a una familia, también está muy inhibido, no sabe con quién se va a tocar, quién le va a preguntar. ¿Esa fue el único día que compartieron algo con ella? Sí, ¿Fue una sola vez? Fue una sola vez nosotros, como familia todos, digamos. Al poco tiempo, Josema decidió convivir con Magalí, en una vivienda en Alto Comedero. Su familia sentía inquietud por los problemas de diverso tipo que, según José, Magalí sufría casi habitualmente. Se trataba de situaciones no resueltas, vinculadas a su pasada vida amorosa y con hábitos problemáticos difíciles de abandonar. José no le ocultó a su familia que se había planteado ayudarla y rescatarla de sus problemas. Él
renegaba una vez porque, qué sé yo, 3 de la mañana salía a buscarla a esta chica porque había tenido un problemita que a veces no lo quería poner, digamos, en la mesa porque sabía que nosotros, la familia, no lo íbamos a probar, obviamente, y salía enojado y la tenía que buscar. Muchas veces la tenía acá a casa después o la llevaba a su casa. Algunas cosas, algunos movimientos bastante raros que él renegaba y que decía, bueno, yo la ayudo. Yo alguna vez hablé con él y me dice, no, que bueno, yo la estoy ayudando, pobre. Pero bueno, uno como hermano a veces lo que dice, bueno, tenés cuidado, es lo que fue mi consejo en ese momento, tenés cuidado, pero bueno, bueno, es la chica que vos querés, que además, bueno, te apoyo y avísame lo que necesites, yo estoy para vos, es lo que yo siempre le dije, a la hora que sea, donde sea. Obviamente lo que menos uno se imagina que puedan ocurrir un desenlace como es. Nadie se imagina. Nadie. Ese trágico sábado, José pasó apurado por su casa a buscar un cambio de ropa. Los padres le reclamaron preocupados por qué no se quedaba más tiempo. Ese día que vino a casa, se vino a bañar, vino a llevar otra muda de ropa. Él ya tenía mucha ropa que había llevado, cosa que como ya convivía, vino a llevar más ropa y dijo esa noche, ese día que se fue, se despidió un día sábado a la noche, como a las 7 de la tarde, más o menos se fue, y me dice, le digo yo, ¿a dónde te vas? Volvés de nuevo, le digo, ¿te vas? Recién llegaste hace media hora. No, mamá, dice, tengo que salir, vengo a llevar ropa, vengo a bañar. Llevo más ropa, dice, tengo que salir con ella. ¿A dónde? Le estaba en medio de la pandemia. ¿A dónde? No, pero tranquila, salimos por ahí cerca nada más. Y eso de las 22 horas más o menos, le mando un mensaje y le digo, José María, ¿dónde estás? Siempre decimos nosotros, ¿dónde estás, papi? ¿Dónde estás? Y me dice, tranquila, mami, estoy bien, que le digo, mañana hago empanada. ¿Vas a venir? Sí, voy. Eso fue la última vez que nos despedimos. Nos dimos el último beso. Dice, chao mamá. Cacho, el papá, recibió de José una explicación que lo tranquilizaría, pero que a la postre sería premonitoria de la tragedia que se avecinaba. Sí, yo estaba en mi dormitorio y logré escuchar cuando como que él se despedía. Entonces yo salía al encuentro de él para decirle, ¿dónde te vas? No, me voy con ropa, pero quédate tranquilo, está todo bien. Cualquier cosa nos avisás. Se dio la vuelta, chao papi, chao. Ojo, está bien todo, ¿no? Sí, dice, pero ¿por qué te vas así tan rápido? Porque algún día te vas a enterar, me dijo. Fueron las últimas palabras de José. Cuando los Villafañe fueron informados de la situación por los policías que llegaron a su casa, todos se trasladaron al hospital, donde se encontraron con la madre de Magalí. Nunca imaginaron que esa persona tímida y callada, de apariencia frágil, sería la principal responsable del infortunio que enlutaría sus vidas para siempre. La pregunta que se hicieron fue, ¿dónde está Magalí? ¿Dónde está la persona con que se encontraba José en el momento en que fue lastimado? Nosotros estábamos en el mismo shock de qué está pasando y a su vez de que no pensábamos que de que ella había sido la autora de esto. Hasta el último momento nosotros pensábamos que una pelea callejera, algo por el estilo. También nosotros no sabíamos por qué ella no estaba. ¿Sí? Después caímos con que no está en ningún lado, no está en el hospital Snope, donde se nos dijo que estaba. Tampoco está en ninguna comisaría declarando lo que pasó en esta hipotética pelea callejera. ¿Dónde está? Y ahí fue que conectamos todo. Por eso estaba la madre ahí diciendo dónde está mi hija. Por eso estaba ahí también pidiéndonos que nos llevemos el auto de ahí donde estaba.
Y ahí fue cuando caímos. La madre expresó no conocer el paradero de su hija y les contó que el auto de José había quedado en su casa. También aludió a un mensaje que había recibido. Mamá, si a José María le pasa algo, yo me mato. Cuando Magalí se presentó a la brigada, muchas horas después, en compañía de su madre, sostuvo que se trató de un accidente, no recordando qué había sucedido con el arma y con su teléfono celular. Fue inmediatamente detenida, comunicándosele causa de imputación e indagada sin éxito por el fiscal Diego Kusel. Estaba claro que la desaparición del arma y de su teléfono la ponían como principal responsable del hecho luctuoso. Además, una simple observación de su contextura daba cuenta que ella no pudo haber pasado sola a José dentro del habitáculo de su auto al asiento del acompañante. El crimen de Josema Villafañe se encuentra en plena etapa investigativa. Magalí Quiroga Sáenz, su entonces novia, se encuentra detenida, imputada con una calificación legal que le puede caber pena de prisión perpetua. Como decía el informe, y también a los padres, a los hermanos de Josema, es prácticamente imposible que pueda haber actuado sola. Y hay algo que le queda a la sociedad en esta conmoción que ocultaba Magalí durante esas 12 horas que permaneció prófuga, oculta de la justicia. ¿Qué ocultaba? ¿Por qué se deshizo de ese teléfono celular y del arma homicida? Hasta el momento ella se ha negado a prestar declaración ante el fiscal. Sí dijo algunas cosas en sede de la brigada, sí protagonizó algunos que otro episodio que pueden, digamos, querer que conseguir, terminaron, extorsionar, que terminaron que en ella como ser una chiquilina, una adolescente, incluso estando en prisión, ¿no? Esto como decir, que hiciste comentar, extorsionar a gente del servicio penitenciario para adquirir un teléfono celular, de protagonizar algunas peleas y otros actos de indisciplina dentro de la unidad incluso penal. Hay alguna mención de que ella dijo que se iba a quitar la vida. Esa frase que ocurre eso, en ese mismo momento, sí, porque, como decía el informe, ella llega manejando la EcoSport Azul al hospital. Primero llega al Carlos Genopec de Alto Comedero, ¿sí? Porque el hecho ocurre cerca en una avenida, digamos, que une, ¿no?, la colectora de la Ruta Nacional 66 con las 18 hectáreas. Esa avenida se llama Argenti, donde ocurre el hecho, ¿no? Donde, digamos, testigos serenos hablan de 2 o 4 disparos, ¿no? 4 detonaciones que han escuchado. Ella, cuando llega al hospital llorando, pide urgente asistencia para su novio. Consta en el expediente que salen enfermeras, salen personal policial a ayudar, a colaborar, claro. Y ella agarra y se retira del lugar. Que esto es inédito. Se retira es inédito. Del lugar. Y ahí sí le mandó un mensaje a su madre y le dijo: llega a pasar algo a Josema, me mato. Pero nadie sabía qué le pasaba a Josema, ni incluso, bueno, los familiares, ¿no?, de él tampoco podían creer, y hasta ahora. Además sorprende, Álvaro, la absoluta sangre fría, ¿no? Sangre fría, porque vos imaginate en una situación así, en una persona que está agonizando, dejarla en el hospital e irte. Algo inexplicable. Algo realmente inexplicable. Pero bueno, como te digo, digamos, ante el fiscal, la imputada nunca quiso, digamos, prestar declaración. Siempre es que, digamos, además se valió de ese derecho, ¿no? Pero ¿cómo podés justificar
la desaparición de tu teléfono. Ahí, No me acuerdo dónde lo dejé. Es un tema, la verdad, ¿Cómo podés fundamental. justificar la desaparición del arma? Bueno, Y- una serie de elementos que la ponen a esta chica en una situación absolutamente comprometida, ¿no? Ahora la justicia analiza si eran 2, 3 personas, Sí, qué es lo sí. que dice la familia. Acordate que de momento se detuvo a una persona muy allegada, Magali Sáenz, y luego el 30 de diciembre pasado hemos tomado conocimiento que esta persona, de apellido Garnica, fue, digamos, se le otorgó el cese de detención. Claro, y fue nuevamente momento detenido por está otra, detenida. pero por otra Claro, causa. por otra causa, que bueno, Pero claro, el fiscal no tenía elementos de prueba como para mantenerlo detenido en esta Así causa. es, Pero así es. es una persona que aparentemente tenía recordar, otras. recordar, sí, todavía hay indicios, todavía hay elementos, esta persona sigue siendo investigada, sino que, digamos, esta resolución, este cese de detención, se le dio, digamos, por los tiempos de garantías a cualquier persona que se le da, pero ahora, bueno, está como apelado y están esperando, mientras la justicia, digamos, mientras el fiscal aguardaba las resoluciones de esta apelación de oponerse al cese de detención, él ya estuvo detenido, él ya había sido detenido por otra Nuevamente. causa, Así involucrados, ¿no?, en delito contra la propiedad. Así es. Bueno, lo vamos a seguir al tema y vamos a contar bien qué es lo que pasó después de la detención de Magalí. Esto es la primera parte, pero bueno, una historia que todavía hay que continuar. Así es. El 20 de marzo del año pasado, el país y el mundo han quedado conmocionados por la pandemia. El juzgado contravencional de la provincia de Jujuy, el nuevo juzgado contravencional, ha quedado a cargo de un sinfín de actuaciones, de juicios contravencionales que tienen que ver con estas medidas dispuestas, ¿no?, a través de un decreto de necesidad de urgencia, a través de un decreto provincial, y tenían que ver con restricciones de circulación para evitar la propagación de la pandemia. Así es. Y en un momento en que a nivel nacional está en el ojo de la tormenta la actuación de las autoridades, ¿no? Cómo las propias autoridades, en este caso del país, en algún sentido tuvieron que ver con violaciones de esas normas que ellos mismos dispusieron, ¿no? Bueno, en Jujuy no sé si eso ocurrió, ¿no? Pero bueno, qué mejor que hablar con uno de los responsables. Sí, creo que ha sido uno de los juzgados que más trabajo tuvo durante esta pandemia, que continuamos por algunas flexibilidades, pero siguen vigentes algunas normas estrictas de circulación. Para ello vamos a dialogar con el doctor Matías Ustares Carrillo. Él es el juez en lo contravencional número 1. Buenas noches. Buenas muchas noches, gracias. doctor, gracias por venir. Gracias a ustedes. Bueno, hoy estamos en una situación, la política a nivel nacional, las instituciones están discutiendo cómo ha sido el cumplimiento, no solo por parte de los ciudadanos, sino de la propia clase dirigente, ¿no?, en las restricciones que tenían lugar en la época de la pandemia. Bueno, hoy como usted sabrá, hay una foto del presidente en una reunión privada con un montón de gente. Uno se pregunta, en Jujuy, muchos que nos cuidamos, que nos quedamos en la casa, que no salíamos, que manteníamos el distanciamiento social, que usábamos el barbijo, teníamos la sensación de que las actitudes que violaban estas normativas no eran penadas, ¿no? Entonces, bueno, cuéntenos usted cómo trabajaron, porque tengo entendido que algunas sanciones se impusieron.
Bueno, no algunas, han muchas. llegado al juicio, al juzgado contravencional número 1, aproximadamente 3.600 causas desde que inició la pandemia hasta la fecha. Nosotros tenemos distribuidos en 3 secretarías, que son, digamos, territoriales, regionales. Tenemos en Perico, San Salvador de Jujuy y Tilcara. Y bueno, y ahí se han tramitado las causas que tenían que ver con distintas faltas que se han ido tipificando a medida que iba evolucionando la situación epidemiológica. Correcto. Como juzgado contravencional siempre ha sido una premisa el tema del respeto del debido proceso, el tema de llegar a una sentencia en la cual se valore la prueba, en la cual haya una acusación, en la cual se garantice el derecho de defensa de las personas. Como corresponde. Una persona, para poder llegar al juicio, tiene que tener un acta contravencional, que es un primer acto donde se lo pone en conocimiento de la infracción, una cédula de emplazamiento, una audiencia de viso. ¿Quiénes las hacían? La policía. La policía. Sí, una audiencia de viso en el juzgado, que es una primera entrevista personal con el protagonista. Tenemos una audiencia de juicio donde se ventila la prueba y le queda incluso la instancia recursiva a la persona ante la justicia penal en caso de que no esté de acuerdo con lo que se haya resuelto en la causa. En todos los casos es vital, digamos, el cumplimiento de las instancias para que la persona, en caso de ser condenada... Sí, para que no se viole el derecho de defensa. Totalmente. Claro. Que es, digamos, el ámbito que nos compete como juzgado. Por otro lado, también hemos organizado, a requerimiento de distintas autoridades, capacitaciones, tanto para abogados como para la policía, para evitar precisamente que se violen los derechos, porque si bien el Código Contravencional es una norma administrativa, con un juzgado administrativo, lo que se está haciendo es regular los derechos constitucionales, ¿sí? Se da en el marco de lo que es el poder de policía, en una facultad provincial. Y la normativa de emergencia puso en cabeza del Ministerio de Seguridad y de la Justicia Contravencional lo que hace al control, a la prevención, atento a que la ciudadanía estaba lenta en adoptar estas medidas de bioseguridad o en cumplir con la normativa que se iba dictando día a día. El derecho contravencional es esencialmente dinámico, ¿sí? Lo hemos visto en la pandemia, cómo hemos tenido un paso de la cuarentena estricta a ahora una presencialidad casi normal. Hemos pasado por un sistema de turnos, hemos habilitado correos electrónicos, teléfonos, hemos atendido en caso de demoras, de arrestos, dice el código, de manera inmediata a la policía en cada operativo que se han hecho. Y bueno, y al día de la fecha llegamos con 3.600 expedientes que han sido ya elevados a juicio, muchos de ellos ya tienen sentencia. Y bueno, y en la medida que se podía, se vino y se sigue haciendo, trabajando con lo que son tareas comunitarias para precisamente garantizar también a las personas que no tienen recursos económicos que puedan responsabilizarse, que puedan responder de alguna forma frente a las faltas cometidas. ¿Qué medidas de restricciones fueron más comunes en el ciudadano jujeño? Bueno, en una primera instancia tuvimos muchas faltas que tienen que ver con el decreto 741, que establecía la cuarentena estricta, básicamente, que no se podía circular a menos que se tenga una actividad esencial o que sea una actividad alimentaria o de una emergencia sanitaria. Bueno, en esos casos estaba permitido. La policía labraba las actas y las personas podían ejercer su defensa en juicio y justificar cuál era la razón de su permanencia. Han sido muchas las actuaciones de ese tipo. Hoy por hoy la mayoría tienen que ver con la violación de la restricción nocturna que tenemos en la provincia, que es entre las 2 y las 6 de la mañana, ¿no? Que continúa. La gente no lo sabe, pero de 2 a 6 de la mañana no puede circular. Sí, Policía Caminera es la que labra las actas, o en su mayoría las labran ellos. Y bueno, son la gran cantidad. En su momento también tuvimos el fenómeno de la fiesta clandestina, que era como un gran vector de contagio y que dificultaba el seguimiento epidemiológico, por lo que también se empezó a trabajar fuerte desde la policía con ese tipo de actividades, por el riesgo que generaban para la vida, porque en definitiva lo que se busca es preservar la salud pública, la vida de las personas. ¿Y cómo fueron las multas impuestas? Usted hablaba de un tema obviamente pecuniario y también de una especie de probation, me imagino, ¿no? Se refería a acciones comunitarias. Pero ¿cómo más o menos qué porcentaje se dio de una y otra
sanciones y cómo eran las sanciones. Bueno, las sanciones estaban previstas en la normativa de emergencia, preveían multas que bueno, han ido variando a lo largo de este tiempo. En términos generales Más era o de menos 40.000 pesos, 40.000 pesos a 340.000 pesos, pero bueno, ahí había que tener en cuenta también la imputación que se haga, porque muchas veces se imputaban artículos en conjunto, y bueno, y ameritaba sanciones mayores o menores. Bueno, todo era, digamos, la definición de la pena dependía de la calificación legal que hacía el departamento contravencional, que es el órgano acusador, y de lo que surgía en la audiencia, de lo que la parte ejercía como defensa. Si bien la circulación en este contexto de pandemia, hay un horario en la provincia establecido entre 2 y 6 de la mañana donde no se podía circular y se le hablaron algunas actas. Si hacemos una comparación entre 2019 y 2020 respecto de las actas de alcoholemias que fueron labradas, las que fueron elevadas a juicio, ¿hay algún cambio porcentual? Bueno, si vamos a los datos que puedo manejar desde el juzgado, tenemos una reincidencia bajísima, ¿sí? Es muy baja. Normalmente las personas concurren una vez por este tipo de faltas y no vuelven a cometerla, o por lo menos no llegan a actuaciones. Entiendo que lo que es alcoholemia se ha logrado mejorar mucho, y si vemos los datos de siniestralidad también han bajado. El último informe que vi decía de alrededor del 50% la cantidad de siniestros viales. Durante la pandemia, bueno, no se labraban tantas actuaciones de ese tenor porque estaba prohibido circular por la vía pública, lo que también ha repercutido favorablemente en los datos estadísticos respecto de esa falta. Igual me quedaba algo en el tintero. No solamente, digamos, tiene que ver, ¿no?, la parte contravencional con este proceso de pandemia, esta emergencia sanitaria, pero además hemos tomado conocimiento, sobre todo en el interior de la provincia, hay personas que dejan animales sueltos, que provocan siniestros viales. Esto también corresponde, ¿no?, a la parte contravencional, al juzgado contravencional, y preguntarle si se han registrado más hechos de esta característica. Sí, la materia contravencional es muy amplia. Al respecto hemos implementado recientemente protocolos de actuación por los cuales en materia de animales sueltos en la vía pública ya no son entregados por la policía, son entregados mediante oficio del juez contravencional, cumpliendo los requisitos que establece la ley. O sea, si es un equino, tiene que salir con un certificado libre de anemia; si es un vacuno, tiene que salir con su libreta sanitaria; si es un tráiler, se entrega con la autorización del SENASA; el animal sale marcado, sale con las normas de seguridad y de salud necesarias, y bueno, digamos, la implementación de los protocolos ha significado que se reduzca sensiblemente el tema de los animales sueltos en ruta. Es más, un protagonista hace poco me decía que ya la gente no quiere tener animales por las multas, por la cantidad de requisitos que se exigen, pero bueno, es lo que la ley establece, y en la medida en que nos manejemos con la legalidad vamos a poder mejorar y generar cambios positivos para la seguridad del tránsito en este caso. Hay otro tema, cambiándole de tema, pero también dentro de la parte contravencional, y que se ha, digamos, en los últimos tiempos como que ha sido recurrente, y quizás eso también la pandemia ha hecho, ¿no?, el conflicto entre vecinos, que las denuncias mutuas, supóngase por escuchar música fuerte en horario, una fiesta clandestina dentro de un hogar, o el perro suelto en la vía pública. Preguntarle durante esta etapa, ¿no?, entre la pandemia, la emergencia sanitaria, si, digamos, se han registrado situaciones de estos tipos que usted tuvo que resolver. Sí, se han registrado. De hecho, desde el Ministerio de Seguridad se ha favorecido el tema de la denuncia, ya sea la denuncia anónima, se habilitó un 0800, la denuncia al 911, precisamente para generar que en lo que es fiesta clandestina no proliferen sin ningún tipo de control ciudadano. En cuanto a lo que es ruidos molestos, es una falta donde es necesaria la denuncia, o sea, el vecino tiene que expresar la molestia porque puede ser que no le moleste. En esos casos la policía está obligada a iniciar las actuaciones, y hemos recurrido muchas veces a la mediación como alternativa para solucionar. También tenemos la figura del perdón del ofendido, que si la persona perdona al vecino se suspende la tramitación de la causa.
Hemos tenido también la posibilidad de imponer pena de arresto en caso de reincidencia por ruidos molestos, y hasta el día de hoy no hemos tenido más casos de ese tipo. Tenemos muchas herramientas que la ley ha puesto a disposición de la justicia contravencional para tratar de corregir conductas. O sea, que si una persona reincide puede ser arrestada. Sí, hemos tenido un antecedente. Ese dato no lo tenía. En el caso del arresto, la sentencia debe ser confirmada por el juez de control. Y bueno, y en este episodio que estoy narrando existió esa confirmación. Y el tema que mencionaba Álvaro de los animales en la vía pública, en este caso de los perros que han producido en muchísimos casos daños y demás, han mordido a personas. ¿Qué se hace, doctor? Bueno, ahí hemos tenido también un gran auge de lo que es el derecho animal, ¿sí? Hemos tenido a través de la última reforma del Código Contravencional se han incorporado figuras que tienden a protegerlo, por un lado, y a responsabilizar también a los propietarios por lo que es la tenencia responsable y el cuidado de los animales. En esos casos, cuando se secuestran los animales que, por ejemplo, han mordido a otra persona, se dejan en la dirección de zoonosis de la municipalidad durante el plazo que establezca la autoridad sanitaria a los fines del control y evaluación. Estas personas, dueños, porque pueden ser dueños, pueden ser propietarios, tenedores, paseadores, el sujeto activo es muy amplio, debe hacerse cargo de lo que es la alimentación, de lo que es el cuidado mientras dure este secuestro preventivo, hasta tanto se descarte la posibilidad de que tenga alguna enfermedad, como puede ser rabia. Y bueno, y eventualmente las causas se elevan a juicio, la persona comparece, plantea las defensas, adjunta los certificados de vacunación, bueno, ya se resolverá en base a lo que haya en la causa. Con todo este escueto recorrido que tratamos de sintetizarlo, ¿cree usted, como un punto de vista personal, de que el ciudadano jujeño está atendiendo a estas nuevas normas, o a nuevas modalidades? O a estas nuevas modalidades, está adecuando, si les cuesta? Si vamos a los datos estadísticos, como les digo, la reincidencia es muy baja. ¿Sí? Eso nos da la pauta de que el esfuerzo que estamos haciendo en concientizar, en educar, está rindiendo sus frutos. El juzgado contravencional ha tramitado alrededor de 40.000 expedientes desde su creación hasta la fecha. Y bueno, y la verdad que tenemos un compromiso muy grande y muy proactivo en lo que es la educación, en lo que es formar al protagonista que va, e incluso generar actividades fuera de la causa, porque también está a nuestro cargo lo que es la educación. Entonces salimos a centros vecinales, a asociaciones que nos cursan invitaciones para informar sobre la normativa, para informar sobre el procedimiento y sobre todo dónde denunciar. Bien, es un muy buen dato, ¿no? Porque uno, la verdad que no sé si por ignorancia o porque tenemos esta mentalidad de que los argentinos somos tan anómicos para cumplir con las normas y nos cuesta tanto, ¿no?, vivir bajo el Estado de Derecho, que uno piensa que en realidad la gente reincide. Y qué buen dato de que se dan pocos casos de reincidencia. Sí, en el caso de que no se cumpla con la sanción impuesta, por ejemplo, los expedientes son remitidos a Fiscalía de Estado y Fiscalía de Estado puede iniciar los juicios de apremio. Y como les digo, la instancia recursiva también es una gran garantía, el doble conforme, para que las personas que no estén contentas con lo que se ha decidido, no estén conformes, puedan también tener una instancia en la justicia. Agradecido que nos visite. Muchas gracias. El doctor Matías Ustares Carrillo, él es el juez de la provincia, ¿no?, en la parte contravencional, número 1, uno de los lugares, de los sectores que más trabajo ha tenido durante la pandemia. Él lo dijo, ¿no?, un dato que no es menor, 3.600 resoluciones, ¿no?, desde el inicio de la pandemia hasta la fecha. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.
Bueno, llegamos a la parte final. La verdad es que ha sido una especie de piloto, si se quiere, piloto en serio, ¿no? Porque es la primera vez que estábamos trabajando en este escenario y con un grupo espectacular de colaboradores que nos han asistido para hacer un programa. Creo que ha sido interesante, ¿eh? La idea es subir la vara, pero bueno, seguramente usted viernes a viernes va a tener mucha mejor información y nosotros vamos a administrar mejor el tiempo, que creo que es muy importante en estos casos, ¿no? Álvaro, lo que viene. Hay mucha info en lo que viene, sobre todo en estos informes, ¿no?, de lo que pasa en nuestra provincia, y uno de ellos tiene que ver con un jujeño, un pedófilo jujeño, condenado a 32 años de prisión. Es la pena máxima que ha recibido un argentino en este tipo de delitos. ¿El criminal jujeño más famoso de la historia? Miguel Janco es el nombre, un hombre nacido en el barrio Los Molinos, criado en ese contexto, ha sido condenado a 32 años de prisión luego de cometer aberrantes hechos que te lo vamos a contar en el próximo informe de Código Penal. Hasta el próximo viernes.